Un saludo a todos los que están siguiendo esta transmisión para estudiar la palabra de Dios. Y les invito a que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Señor que estás en el cielo, gracias te damos por la oportunidad que nos das para estudiar tu palabra. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu en esta hora y acompáñanos, Padre Celestial, de principio a fin. En el nombre de Jesús. Amén. En esta hora vamos a estudiar la palabra de Dios. El estudio que vamos a tocar es la escalera mística. Leamos en el libro de Génesis, capítulo 28, el verso 10 al 16. La palabra de Dios dice así: Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó: he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré donde quiera que fueres, y te volveré a traer a esta tierra, porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en ese lugar, y yo no lo sabía. La palabra de Dios nos enseña de que Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú, y cuando estaba huyendo en el camino se echó a dormir. Dice: en aquel lugar tuvo un sueño. En el sueño dice que soñó una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Pero ¿qué más nos habla? Dice que ángeles de Dios subían y descendían por ella. Ahora, la palabra de Dios nos enseña cosas espirituales. No solamente es un sueño, sino también tiene una enseñanza espiritual. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, el verso 14, dice así: Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces este relato de la palabra de Dios nos enseña una cosa espiritual, algo espiritual nos quiere enseñar con el sueño de Jacob, que soñó la escalera, que ángeles de Dios subían y descendían, dice, por ella. La enseñanza vamos a tocar en primer punto. Vamos a ver cómo era la comunicación antes que Adán y Eva cayeran en el pecado, o antes de la rebelión, como primer punto. ¿Cómo era la comunicación entre Dios y el hombre? Leamos el libro de Génesis 2, 15 al 17. Génesis 2, 15 al 17 dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo:
de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios con el hombre tenía una comunicación libre, había libre comunicación entre Dios y el hombre. Dios les hablaba directamente, conversaba directamente con Adán y Eva. La pluma inspirada dice así, en Patriarcas y Profetas, página 32, el párrafo 2 dice así: la santa pareja era no solo hijos bajo el cuidado paternal de Dios, sino también estudiantes que recibían instrucción de parte del Creador omnisciente. Eran visitados por ángeles y se gozaban en la comunión directa con su Hacedor. ¿Qué dice la palabra? Que se gozaban en la comunión directa con su Hacedor. Entonces, Adán y Eva podían conversar con Dios cara a cara y libremente, directamente. Adán poseía una naturaleza santa y su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. En la página 25 de Patriarcas, Adán, el hombre, debía llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Solo Cristo es la imagen misma del Padre, pero el hombre fue formado a la semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Entonces vemos que había libre comunicación entre Dios y el hombre, podían hablar directamente con el hombre. Dios podía al hombre comunicarle todos sus requerimientos directamente. Ahora, eso fue antes de caer en el pecado, antes que Adán y Eva cayeran en el pecado. Vamos a ver qué pasó cuando Adán y Eva cayeron en el pecado. Vamos a leer en el libro de Génesis el capítulo 3, 1 al 10. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer dijo a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, ¿qué sucedió después que Adán y Eva pecaron? ¿Qué sucedió con esa libre comunicación que tenía Adán y Eva con Dios?
Dice que Adán y Eva, cuando pecaron, cuando comieron del fruto que les mandó Dios que no comiesen, dice que Adán y Eva se escondieron al oír la voz de Dios que los llamaba. Y cuando Dios los llama y les dice, ¿dónde estás tú? Adán contesta, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Se escondieron y tuvieron miedo. El hombre ya no podía comunicarse con Dios libremente. La palabra de Dios también nos enseña en el libro de Isaías 59:2, dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces dice que las iniquidades o el pecado ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Cuál fue la causa para que esa comunicación quedara interrumpida? Fue el pecado. Dice, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En Patriarcas y Profetas, la página 41, el párrafo 1 y 2 dice así: Satanás se regocijó de su triunfo. Había tentado a la mujer a desconfiar del amor de Dios, a dudar de su sabiduría y a violar su ley, y por su medio causar la caída de Adán. Pero el gran legislador iba a dar a conocer a Adán y Eva las consecuencias de su desobediencia. La presencia divina se manifestó en el jardín en su anterior estado de inocencia y santidad. Solían dar alegremente la bienvenida a la presencia de su Creador, pero ahora huyeron aterrorizados y se escondieron en el lugar más apartado del huerto. Vemos cómo Dios buscó al hombre, pero el hombre se escondió, dice, de miedo. Esa comunicación, antes de caer en el pecado, Adán y Eva, dice, se gozaban en dar la bienvenida a su Creador. Tenían libre comunicación, alegremente se presentaban delante de Dios. Pero cuando Adán y Eva caen en el pecado, esa comunicación quedó interrumpida a causa del pecado. Dice así, en este mismo libro, la página 53, el párrafo 2 dice así: mientras fue inocente, Adán había gozado de abierta comunión con su Hacedor. Pero el pecado produjo separación entre Dios y el hombre. Entonces dice claramente que el pecado produjo separación entre Dios y el hombre. Ya, ahora, ¿dónde fue a morar Adán? Estando en esa condición que cayó en el pecado, que no podía estar en la presencia de Dios, que tuvo miedo, que se escondió. Dice así: después de su pecado, Adán y Eva no pudieron seguir morando en el Edén. Suplicaron fervientemente que se les permitiese permanecer en el hogar de su inocencia y gozo. Confesaron que habían perdido todo derecho a esa feliz morada y prometieron prestar estricta obediencia a Dios en el futuro. Pero se les dijo que su naturaleza se había depravado por causa del pecado, que había disminuido su fortaleza para resistir al mal y que había abierto el camino para que Satanás tuviera fácil acceso a ellos. Si en su inocencia habían cedido a la tentación, ahora en su estado de consciente culpabilidad tendrían menos fuerza para mantener su integridad.
Con humildad inenarrable se despidieron de su bello hogar y fueron a morar a la tierra sobre la cual descansaba la maldición del pecado. Adán, al caer en el pecado, su naturaleza, que antes de caer en el pecado era santa, su naturaleza se volvió pecaminosa. Eso nos dice el libro de Salmos, el capítulo 51, el verso 5, dice así: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La naturaleza que era santa, al caer en el pecado se convirtió en una naturaleza pecaminosa. ¿Qué pasó con su naturaleza? Nos dice la página 46 de Patriarcas y Profetas. 46:1 dice así. Dice que su naturaleza se había depravado por causa del pecado. Su naturaleza se había depravado, dice, a causa del pecado. El hombre, al tener una naturaleza depravada frente a Dios, ¿cómo estaba? ¿Qué dice el libro de Isaías 48:8? Vamos a leer, dice así: Si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Entonces el hombre quedó en completa rebeldía contra Dios, en rebelión contra Dios. Ahora, el hombre, al poseer una naturaleza pecaminosa, una naturaleza depravada, y a estar en rebelión contra Dios, la ley de Dios lo condenaba a muerte. En el libro de Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, y muerte eterna. En la página 48, el párrafo 1 dice así, de este mismo libro, Patriarcas y Profetas: La caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza. El mundo que Dios había hecho estaba mancillado con la maldición del pecado, habitado por seres condenados a la miseria y a la muerte. Entonces Adán, por ser pecador, estaba condenado a la muerte. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? El hombre dice que se había envilecido a causa del pecado. Leemos en el libro de Salmos 12:8. Vamos a leer Salmos 12:8. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Job 30:8 también dice así: Hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Y Job 15:15 al 16. He aquí, en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios de delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre, abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Entonces dice que el hombre se había envilecido por el pecado. Por sí mismo era imposible ponerse en armonía con aquel cuya naturaleza es pureza y bondad. Eso nos dice el libro de Jeremías 7:23 y 24. Jeremías 7:23 y 24. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino,
que os mandé para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos y en la dureza de su corazón malvado fueron hacia atrás y no hacia adelante. Entonces vemos que para el hombre por sí mismo era imposible ponerse en armonía con aquel cuya naturaleza es santa, con aquel cuya naturaleza es pureza y bondad. El apóstol Pablo también nos habla en el libro de Romanos, el capítulo 8, el verso 7. Dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahora, el hombre en esa condición de pecaminosidad, de depravación, de estar condenado a muerte y que por sí mismo es imposible, era imposible que el hombre se pusiese en armonía con Dios y con su santa ley, no fue dejado en solitaria desesperación, sino que Dios intervino de una manera especial. En el libro de Génesis, el capítulo 3, el verso 15, dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios le habló a la serpiente y le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer. El hombre, al caer en el pecado, se había puesto en armonía con Satanás. Antes de caer en el pecado, el hombre se gozaba en la presencia de Dios, en tener comunión con su Hacedor. Pero cuando cayó en el pecado, se convirtió en enemigo de Dios y amigo de Satanás. Y Dios dijo así, le dijo a Satanás: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer heriría a Satanás en la cabeza. Y dijo: y tú le herirás en el calcañar. Dios se compadeció de la raza humana. Dios se compadeció de nuestro padre Adán. En el libro Comentario Bíblico, la página 16, columna 2, el párrafo 2 dice así: cuando fueron creados, Adán y Eva tenían un conocimiento de la ley original de Dios. Estaba impresa en sus corazones y conocían las exigencias de la ley sobre ellos. Cuando pecaron, transgredieron la ley de Dios y cayeron de su estado de feliz inocencia y se convirtieron en pecadores. El futuro de la raza caída no quedó aliviado por un solo rayo de esperanza. Dios se compadeció de ellos. Y Cristo ideó el plan de su salvación, llevando él mismo la culpa. Entonces vemos a un Dios compasivo que se compadeció de la raza humana que estaba condenada a muerte. En la página 55 de Patriarcas y Profetas dice así: los sacrificios de animales fueron ordenados por Dios para que fuesen para el hombre un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado
y una confesión de su fe en el Redentor prometido. Tenía por objeto imprimir en la raza caída la solemne verdad de que el pecado era lo que causaba la muerte. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte. Sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no la habrían conocido el hombre o las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, tembló al pensar que su pecado había de derramar la sangre inocente del Cordero de Dios. Esta escena le dio un sentido más profundo y vívido de la enormidad de su transgresión, que nada sino la muerte del Hijo de Dios podía expiar. Y se maravilló de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. Entonces así obró Dios para salvar al hombre. Una estrella de esperanza alumbró a Adán, que el hombre no había de perecer en la desesperación. Vemos a un Dios compasivo que se compadeció de la humanidad. ¿Qué dice el libro de Isaías 49, 24 y 25? Dice así. Pero así, dice, será quitado el botín al valiente, será rescatado el cautivo de un tirano, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Salmos 69, 14 y 15. Salmos 69, 14 y 15. Dice, sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Y Salmos 42 contesta de la siguiente manera. Y me hizo sacar del lodo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Entonces Dios es quien hizo sacar del pozo de la desesperación al hombre, y que puso, dice, sus pies sobre la peña y enderezó mis pasos. En la página 56 de Patriarcas y Profetas dice así, dice, cuando Cristo vino a nuestro mundo en forma humana, todos estaban interesados en seguirle mientras recorría paso a paso el sendero salpicado de sangre desde el pesebre hasta el Calvario. Entonces Dios se compadeció de la humanidad y envió a su Hijo amado para que al hombre lo librara de la muerte eterna. Filipenses 2:6 nos habla que cómo vino nuestro Salvador para salvar al hombre. Filipenses capítulo 2,
el versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice que Cristo, siendo Dios, siendo en forma de Dios, no estimó, dice, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. San Juan 1.1 dice así. San Juan 1.1. En el principio era el Verbo. El Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Era Dios. Pero ¿qué hizo Jesús? En el libro de Filipenses 2.7 dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Tomando forma de siervo. El libro de Lucas 1.35 dice que Cristo Jesús vino a nuestro mundo. Respondió, dice, el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Hijo de Dios vino y se encarnó, vino a nacer como un hombre. Se encarnó. Y dice en el libro de Mateo 1:18 y 21, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, Jesús nació de esta manera. Nos cuenta el libro de Lucas 2:4-7. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había para ellos lugar en el mesón. Entonces vemos que Jesús nació en un pesebre, dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. Jesús tomó la forma de hombre. Dice que Él vino a nuestro mundo como un ser humano. Tomó la naturaleza humana para poder salvar al hombre. En el libro de Juan 1:14 dice así: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Filipenses 2, 6 al 8, que decía: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesucristo nació, vivió, y dice que su vida fue una vida de obediencia, que prefirió la muerte antes que desobedecer la santa ley de Dios. En el libro de Primera de Pedro 1, capítulo 2, 22, dice así: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. Filipenses 2:9, ¿qué dice la palabra de Dios? Por lo cual Dios le exaltó, también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice que Dios le exaltó hasta lo sumo. Hechos capítulo 5, el verso 30, ¿qué dice? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces dice que Dios lo ha exaltado y lo ha hecho sentar a su diestra. Dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Hebreos capítulo 10, el verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo, que se encarnó, nació, vivió y murió, ha resucitado y no está en este mundo, sino dice que ha ascendido al cielo y está a la diestra de Dios. Hebreos 8:1 dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Cristo Jesús, ahora ya en el santuario celestial, dice que es ministro del santuario o es sumo sacerdote. Filipenses 2:10. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra, y los que están debajo de la tierra.
En el nombre de Jesús se doble, dice, toda rodilla. El Señor Jesús, cuando estaba en este mundo, en San Juan 15:16, dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, Él os dé. Todo lo que pediréis a mi Padre en mi nombre, Él os dé. Capítulo 14, el verso 13 dice así: todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. El libro de Romanos 10:9: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, entonces, aquí representaba la escalera que soñó Jacob, deseado de todas las gentes. La página 278 dice así: Cristo es la escalera que vio Jacob, cuya base descansaba en la tierra y cuya cima llegaba a la puerta del cielo, hasta el mismo umbral de la gloria. Si esa escalera hubiese llegado a la tierra y le hubiese faltado solo un peldaño, habríamos estado perdidos. Entonces dice la palabra que si Cristo es esta escalera, y si esta escalera no hubiese llegado a la tierra y le hubiese faltado un solo peldaño, habríamos estado perdidos. Pero Cristo nos alcanza donde estamos. Tomó nuestra naturaleza y venció, a fin de que nosotros, tomando su naturaleza, pudiésemos vencer. Entonces el hombre que quedó separado de Dios cuando cayó en el pecado, gracias a Cristo, nuevamente puede volver en armonía con Dios. Pero todo es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Cristo está representado por aquella escalera mística que soñó Jacob. Ahora, por su divinidad, echa mano del trono del cielo, mientras que por su humanidad llega hasta nosotros. Él nos invita a obtener por la fe en Él la gloria del carácter de Dios. Por lo tanto, hemos de ser perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cristo tiene naturaleza divina y naturaleza humana. Por su humanidad, Cristo tocaba a la humanidad, y por su divinidad se hacía del trono de Dios. Dice que esta escalera que soñó Jacob, dice que tenía de la tierra, llegaba el otro extremo hasta el cielo. Cristo humano, Cristo divino, alcanza a la humanidad y se hace del trono del Padre. Si esta escalera no hubiese llegado a la tierra y le hubiese faltado un solo peldaño, habríamos estado perdidos. Pero Cristo nos alcanza donde estamos. Gracias a sus méritos, como es su justicia y su sangre, nos ha salvado del abismo del pecado.
El libro de Salmos 71, 2 y 3 dice así: Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde yo acuda continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme. Dice que Jacob soñó esta escalera que era tan grande y que por ella, dice, he aquí que ángeles de Dios subían y descendían por ella. Los ángeles de Dios son ángeles ministradores que tienen contacto con el hombre caído. ¿Qué dice el libro de Salmos 103, 22? Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendecid a Jehová vosotros sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Los ángeles de Dios tienen contacto con el hombre caído. Al ascender, los ángeles de Dios llevan las oraciones de los menesterosos y angustiados. Eso dice el libro de Salmos 34. El versículo es 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. La ira de Jehová está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová los oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Entonces los ángeles de Jehová, al ascender, llevan las oraciones de los menesterosos y angustiados. Al descender, traen bendición, esperanza, valor y auxilio. Eso dice en Hechos de los Apóstoles, la página 126, el párrafo 2. Y en el libro de Salmos 34, 7, dice así: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Entonces vemos esta escalera conecta al débil y al desamparado con la fuente del poder infinito. Dios nos invita a subir por esta escalera. Comentario bíblico, la página 27, 1, columna 1, el párrafo 2 dice así: Jesús es la escalera hacia el cielo, y Dios nos exhorta a subir por ella, pero no podemos hacerlo mientras cargamos con tesoros terrenales. Nos perjudicamos cuando preferimos nuestra conveniencia y ventajas personales a las cosas de Dios. No hay salvación en las posesiones o recursos terrenales. Un hombre no es exaltado a la vista de Dios, ni considerado bueno por él, porque posee riquezas terrenales. Si nos hacemos expertos en el arte de subir, aprenderemos que a medida que ascendemos, debemos abandonar todo estorbo. Los que suben deben afirmar bien los pies en cada peldaño de la escalera. Entonces Dios nos invita a subir por ella. Jesús dice: la escalera hacia el cielo. Dios nos exhorta a subir por ella. Leamos el libro de Colosenses,
el capítulo 3, el versículo 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es Cristo quien intercede a favor del creyente. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Decía, no se puede subir esta escalera cargado por tesoros terrenales. Mateo 6:24 dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Al subir cada peldaño debemos afirmar bien los pies, dice, en cada peldaño. Por eso nos exhorta así el apóstol Pablo en el libro de 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Estimados hermanos y amigos que nos están viendo, la escalera que nos une, que une a la humanidad con la divinidad, es Cristo Jesús. El apóstol Pablo escribió así en Timoteo, el capítulo 2, el verso 5, 1 Timoteo 2:5, dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cristo es divino humano. Con su divinidad, con su humanidad toca la humanidad y con su divinidad se hace del trono del Padre. Por eso él cuando enseñó cómo debemos nosotros hacer nuestras peticiones, él dijo: todo lo que pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Invito a ustedes que sigan estas transmisiones en esta misma página y bendiciones para todos. Hasta otra oportunidad.